El comentario de Juana Morín. Ahora, en Crónica Anunciada. 8:30 casi de la mañana y vamos con el comentario editorial de la jornada de hoy. A ver, desde hace varios días que vengo insistiendo con algo al aire, con algún concepto que durante el programa, al desarrollar ciertos temas, siempre se dan y trato de remarcarlo, pero me parece que hoy es un buen día para tratar de desarrollarlo un poco mejor, aprovechando que capaz la agenda está un poco más calma, y está bueno que nos tomemos unos minutos para que, insisto siempre, reflexionemos juntos, porque uno obviamente nunca es dueño de la verdad y porque siempre el debate de ideas resulta constructivo. Siempre, obviamente, desde el respeto y las ganas de que todos estemos un poco mejor, que al fin y al cabo es un poco la idea de este programa. Yo lo dije en 2016, lo sostuve en diciembre y vuelvo a decirlo ahora con la discusión del presupuesto. Me parece que es necesario recordar a todos y cada uno de los políticos que dicen ser opositores y terminan levantándole la mano al gobierno para atacar los intereses que los opositores deberían defender, ¿no? Perdón por las formas, pero no sé si hay algo más mediocre que aceptar pactos espurios con tal de llevarse una tajada, de llevar un poco nada más para su lado, con tal de recibir unas migajas, que en fin y al cabo es esto. Porque la semana pasada hubo decenas de legisladores que se priorizaron a sí mismos, que priorizaron sus intereses por sobre el bienestar general y colectivo. Porque me parece que avalaron un recorte histórico en ciencia, tecnología, educación y salud. Y cuando digo me parece, en realidad es que lo avalaron literalmente al levantar la mano y al aprobar ese presupuesto. Porque al aprobar ese presupuesto, estos legisladores, que insisto dicen ser opositores, condenaron a cientos de miles de personas a la pobreza, y que nadie se haga el distraído. Se convirtieron, al hacerlo, automáticamente en cómplices de todo lo que se vendrá, que indudablemente con este presupuesto será peor. Porque resulta muy fácil hablar de la gobernabilidad, de no dejar a la actual gestión sin presupuesto. Resulta muy fácil hablar de la institucionalidad, del respeto a la República, cuando bien saben que a la noche van a tener un plato para comer y que mañana van a poder darse 2 duchas de agua caliente, y que no están pensando en si es fin de mes y cuánto van a poder pagar de la tarjeta, si es que tienen tarjeta todavía. Resulta fácil hablar de gobernabilidad cuando no tenés que agarrar clasificados todos los días para ir a buscar laburos que cada vez pagan menos por más trabajo. Porque por dar gobernabilidad, como dicen estos opositores para excusarse, mucha gente la va a pasar terriblemente mal. Y no es que la fuera a pasar bien si no aprobaran el presupuesto, tampoco hay que confundirse, porque el gobierno haría lo mismo de todas formas, es verdad. Pero al menos los referentes políticos podrían haber actuado en consecuencia con sus votantes, porque para eso los votaron, para ser opositores, para defender ideas contrarias muchas veces al gobierno. Y así van pasando, siempre amoldando el discurso a las necesidades del gobierno y siempre votando en base a las necesidades del gobierno. Y estos opositores le buscan 1 y 1000 términos y dicen que son oposición racional, dialoguista, alternativa, y acusan a quienes se oponen a que las clases populares la pasen mal de ser golpistas. Y con esas palabras bonitas, elegantes, esa oposición terminó siendo oficialismo durante casi 3 años. A ver, esa oposición es la que aprobó a libro cerrado el pago a los fondos buitres, porque decían que iban a llegar las inversiones, que finalmente no llegaron. Es la oposición que aprobó el blanqueo de capitales, ¿te acordás? Y se puso duro y dijo que no le daban el permiso para que los familiares blanquearan. Después de eso el gobierno terminó modificando la ley a mano, con un decreto de necesidad de urgencia, avaló que los familiares blanquearon todos los familiares del propio gobierno, es decir, se le rió en la cara directamente al oficialismo, a la oposición racional, mirá lo que son los fallidos, y decían que se venía una reparación histórica que iba a marcar un antes y un después en la calidad de vida de nuestros abuelos. Bueno, nada de eso ocurrió, obviamente, pero sin haber aprendido nada de esas experiencias nefastas,
Esa oposición se encerró en el Congreso en diciembre y pese a que afuera la policía de Patricia cagaba a palos a cientos de miles de personas que habían votado a estas personas, ellos terminaron aprobando la reforma jubilatoria igual. Que nadie se haga el distraído, lo que estamos aprobando es una mala ley, dijo uno de los senadores que levantó la mano para permitirle al gobierno meterle justamente la mano en el bolsillo a millones de jubilados que este año van a ser un 20% más pobres que el año pasado. Desde que asumió el gobierno, esta oposición, la oposición racional, la dialoguista, la alternativa, y no me interesa mencionar ni anotar nombres propios porque todos sabemos de quiénes se tratan, no pudo anotarse un solo triunfo para el lado de los trabajadores, de las clases populares, de las mayorías. A ver, repasemos. Esta oposición aprobó una ley antidespidos que el gobierno vetó automáticamente. Y después lo siguió acompañando en leyes nefastas como la reforma jubilatoria, meses después nada más. Esta oposición aprobó una ley contra el tarifazo y el gobierno lo vetó. Y esta oposición es la que igual lo siguió acompañando y ahora le aprobó el presupuesto. Entonces, me pregunto, ¿es racional darle concesiones constantes a un gobierno que no para de maltratar a cada vez más gente? ¿Por qué llamamos oposición racional a lo que en la práctica política es oficialismo encubierto? Bueno, acá es donde uno debería ponerse a hablar del rol de los medios de comunicación, de cómo eligen las palabras, de cómo seleccionan los términos de los que vamos a hablar de acá en adelante, pero hoy lo vamos a dejar de lado, aunque sí me parece que va siendo tiempo de llamar las cosas por su nombre. Porque solo en unos días más ese presupuesto que solo plantea ajuste y más ajuste para que los pobres sigan pagando lo que los niños ricos con sus planillas de Excel y sus globos rompieron, va a salir aprobado del Senado en forma express gracias al apoyo de otro de los incondicionales. Esos a los que hoy nos enteramos que el FMI elogia, ¿viste? Porque sin su apoyo no le hubieran dado el crédito a Argentina, ese crédito que nos condena a vivir peor durante tantos años para seguir financiándole la fuga de capitales a los pocos de siempre. Perdón, pero a mí me cuesta adaptarme a los nombres que le ponen a las cosas. Y está bueno preguntarse si el nombre se corresponde o no con la realidad, si estamos permitiendo y entregando los términos como si nada. Porque en lo personal creo que oposición racional es decirle no al pago a los fondos especulativos que se llevaron todavía más de lo que pedían, que ya era exagerado. Me parece que oposición racional es decirle no al blanqueo de capitales para que papá y la familia puedan traer la plata que evadieron y contrabandearon durante años. Me parece que oposición es decirle no a que los jubilados la pasen todavía peor y no al acuerdo con ese fondo que ya nos puso de rodillas. Porque ya sabemos cómo terminan estas historias. Porque la vivimos. Porque no queremos más que los muertos los pongan siempre los pobres. Por todo eso, es que me parece que es momento de pensar qué es hacer oposición racional. ¿Aprobarle todo al gobierno que te veta las pocas leyes que intentan proteger a los más vulnerables? A mí me parece que no. Y lo peor de todo es que estas personas son las mismas que en unos meses nada más te van a venir a golpear la puerta y te van a pedir que los votes. Y te van a decir que ellos son buenos y el gobierno malo. Pero a ese gobierno supieron sacarle cuanto provecho pudieron y le sacaron provecho a costa de tu sufrimiento. Y cuando tuvieron que elegir entre vos y el gobierno, eligieron estar al lado del gobierno. Y eso, amigo, amiga, no se llama oposición racional. Eso se llama oficialismo oportunista.